En esta oportunidad voy a compartir con ustedes en el mensaje de la palabra de Dios, y al tema que vamos a compartir le titulé Dios abrirá caminos en tu desierto. Es muy común en la vida atravesar por desiertos, procesos que Dios permite muchas veces en nuestra vida para darnos una enseñanza, o en casos especiales para darnos una advertencia. Y cuando nosotros hablamos de la palabra desierto, la palabra desierto significa abandono, y decíamos que desierto es sinónimo de soledad, de sequía, de aridez, de peligro, de riesgo, de vacío, de silencio, de aflicción, de desconsuelo, de angustia, de congoja y de escasez. Todo esto significa el desierto en nuestra vida. Estamos nosotros viviendo soledad, pero la palabra dice que Dios abrirá caminos en tu desierto, en tu soledad, en tu sequía, en el peligro, en el riesgo. El desierto es un lugar solitario, deshabitado, despoblado, árido, infecundo, estéril, vacío, desolado y sin vida, y difícil de transitar. Difícil de transitar por las temperaturas. En el día es un calor insoportable y por la noche es un frío, un viento, un polvo. Y en la Biblia el desierto es un lugar simbólico, pero quiero que note que los grandes acontecimientos importantes de la historia bíblica sucedieron o comenzaron en el desierto. Dicho de otra manera, podemos decir, no todo es malo en el desierto. Y hoy la palabra la vamos a tomar del profeta Isaías en el capítulo 43. Isaías 43, versículos 18 y 19. Y damos lectura a esta palabra diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: no se acuerden del pasado, ni sueñen más con las cosas antiguas. Pues bien, he aquí que yo voy a realizar una cosa nueva que ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Y dice la palabra del Señor: abriré caminos en el desierto y ríos en lugares desolados. Otra versión en la palabra nos dice: olviden las cosas de antaño. No se acuerden del pasado, ni sueñen más con las cosas antiguas. Mire, una palabra muy hermosa que el Señor le da al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice que Dios abrirá caminos en tu desierto. Dije, hermanos, Dios abrirá caminos en tu desierto. Y es importante que nosotros entendamos y sepamos que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que Él no ha cambiado. Y si nosotros necesitamos gracia, favor, un milagro en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, pues hoy quiero decirle que Dios tiene poder para hacer milagros. Él es el Dios de los milagros, el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Bendiciones, hermana Zoilita, allá en Quetzaltenango. Un fuerte abrazo para usted también. Y para poder entender esta palabra, yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 39. Yo leí esta palabra y esta palabra puso algo en mi corazón, así una palabra muy hermosa, una palabra que el Señor dice: no se acuerden del pasado, no sueñen más con las cosas antiguas. Pues bien, he aquí que yo voy a realizar una cosa nueva y está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Abriré caminos en su desierto, ríos en lugares desolados.
Y es una palabra muy hermosa, pero quise ir a buscar el contexto y el pretexto de este texto. Y mire, la palabra en Isaías 39, 5, 7 es una palabra anterior a esta promesa. Y dice la palabra ahí en Isaías 39, 5 en adelante, dijo Isaías a Ezequías: escucha la palabra de Yahvé Sebaot. Vendrán días que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé, y se tomará, dice, de entre tus hijos los que han salido de ti, los que has engendrado, para que sean, dice, eunucos en el palacio del rey de Babilonia. En otras palabras, para que sean esclavos, para que sean cautivos en pueblo extranjero. Impresionante palabra, porque lo que les estoy leyendo habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el cual en ese momento se encontraba dividido. Isaías está profetizando a un pueblo que está dividido, y quiero darles un poquito de historia para que podamos comprender de qué se trata todo esto. Sabe que el pueblo de Dios se había dividido en dos reinos: el reino del norte, que lo componían 10 tribus, y el reino del sur, que lo componían 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y sabe que el pueblo de Israel había caído en pecado a tal punto que habían entrado en rebeldía. Y rebeldía es cuando una persona está en pecado y dice: ¿a qué me importa? No solo está en pecado, sino que está en rebeldía. Y el pueblo de Israel había entrado en pecado, pero había caído en rebeldía.